así la realidad de nosotros sea totalmente diferente. Bueno, ya el profesor Ricardo hizo la presentación. Para los compañeros que no me distinguen, pues yo he sido un estudiador permanente del currículo y de la evaluación. Pues me he dedicado los últimos años a mirar esa situación y a mirar un poco el problema de las competencias. La jornada la vamos a dividir en 3 partes. En la mañana trabajaremos las 2 primeras. Una mirada analítica a la evaluación de competencias, donde señalaremos que no es un problema únicamente de Colombia, es decir, la crisis incluso que vive en este momento Europa es producto también del fracaso de la evaluación de competencias de los profesores en Europa, y miraremos cómo eso corresponde a algo que a nosotros nos recargan todos los días, que somos los últimos que tenemos resultados en las evaluaciones PISA, que es la evaluación por competencias. Miraremos, por ejemplo, que hace 15 días los maestros, padres de familia y estudiantes estaban en una movilización en Estados Unidos contra la evaluación de competencias. En la segunda miraremos la contextualización de la pedagogía y la evaluación de competencias en el Ministerio de Educación, es decir, qué es lo que nos pretende evaluar el Ministerio de Educación, qué pretende el Ministerio de Educación que nosotros le contestemos, terminando con unas claves. Estoy seguro que si uno maneja las claves, eso es igual que los exámenes de ICFES, las contesta uno al revés. Mira las respuestas, descarta 2, se queda con 2, mira la pregunta y ya sabe cuál es la respuesta. Es como que la clave que vamos a utilizar. Yo voy a colocar ejemplos acá, los mismos que ustedes, porque eso no sale del ministerio, pero vamos a mirar la otra mirada de cómo es que se responde. ¿Cómo descarta uno? ¿Cómo cree uno que ya sabe lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Yo soluciono todos los problemas. No le mando a nadie. Que el estudiante no tiene la culpa. Yo estoy dispuesto a todo. A mí no me afana nada. Miraremos las claves como... Y en la tarde trataremos a lo máximo hasta donde podamos llegar de mirar cada una de las preguntas, si la técnica nos funciona o no nos funciona. No es un trabajo de grupo de todos. Yo coloco la pregunta y ustedes comienzan a mirar y a aplicar la técnica a ver si nos funciona o no nos funciona. Como mirad, entonces es una visión completamente diferente. Entonces, entrando al tema, la evaluación por competencias se puede meter de 2 maneras. Una, metiéndose al bosque y mirando los árboles, que es lo que como que hacemos todos, ¿verdad? Cuanto cuestionario aparece, tratamos de solucionarlo, nos enfrascamos y salimos más confundidos. Y eso es lo que generalmente hacen todos los grupos que uno mira. Y nos olvidamos de lo que nos decía Edgar Morin. Cuando uno habla de educación, habla de un mundo complejo. Y si uno logra comprender, entender, analizar y tener una posición crítica, le es mucho más fácil acercarse a la solución de un problema. Por eso la invitación es que no nos metamos al bosque a mirar los árboles, sino que miremos el bosque desde arriba para mirar cuál es la salida. La palabra competencia en educación se utiliza inicialmente como un solo problema de evaluación. Y lo vendieron así, ¿no? El ICFES evalúa competencias. Pero esa palabrita
está trascendiendo todos los actos pedagógicos y educativos, están en los objetivos de los programas educativos, está en el diseño y en el desarrollo del currículo, está en organizar las actividades de aprendizaje de los estudiantes, en enfocar la evaluación. Representa una forma de identificar aprendizajes sustantivos funcionales, útiles y eficaces. Casi que competencia hoy es sinónimo de pedagogía, o sea, que no hable de competencia está condenado supuestamente. Vía decreto, vía política gubernamental, el problema del conocimiento, de cómo el ser aprende, de la epistemología, en Colombia se solucionó. Solucionamos, yo diría, más de 6.000 años de discusión del hombre, de a dónde provienen las ideas correctas, de cómo el hombre aprende. O sea que hoy en día los clásicos griegos, toda la mayéutica, Kant, Hegel, Marx, Habermas, todos están mandados a recoger porque ya solucionamos todo. La clave son las competencias. Y ese es el atentado contra la pedagogía más grande que uno puede hacer. Pero cuando uno habla de competencias se encuentra con que uno generalmente es espontáneo frente a la educación por competencia, y uno da unas definiciones que a todo el mundo le queda uno convencido y dice, ¿y quién no se pone a eso? Porque es una reacción contra el aprendizaje academicista. Es decir, qué bueno las competencias porque los estudiantes van a aplicar lo que aprenden. Digamos, un enfoque utilitarista damos los docentes, es el dominio de ciertas destrezas y habilidades, y la funcionalidad como meta de toda educación. O sea, las competencias nos permiten formular objetivos y metas de educación. Pero la realidad es otra, no es esa posición, y por eso también, porque nosotros asumimos esa posición de competencias, creemos que podemos responder las pruebas del ministerio con la concepción que tenemos de competencia. Pero el ministerio tiene otro discurso de las prácticas educativas y otra concepción de lo que es competencia. No única en este país. En el documento base de análisis que estoy presentando es una discusión que se está dando profundamente en España. Bueno, en los tiempos, aquí estamos en el furor y en España están en la crisis de las competencias. Aquí en educación, yo siempre he dicho, todo nos llega 10 años después. Entonces, allá rompió, está en crisis la educación por competencias y nosotros estamos en el furor. Y la base del análisis se le debe al profesor José Jiménez Sacristán, maestro de la Universidad Complutense de Madrid. Doy la referencia porque es que muchas veces dicen, no, es que él está hablando desde un grupo político, está hablando desde una concepción particular. Entonces, bueno, mostrarte que es un académico el que nos va a orientar sobre todo este proceso. El objetivo fundamental de las competencias es construir una narrativa para controlar el exagerado costo de la educación. Ese es el secreto. Cuando inicié la conferencia, eso es exactamente para que el aumento de los salarios de los maestros real, una cosa es el 5%, que eso no es un aumento, no sobrepase los 38.000 millones de pesos. Para que los niños no pierdan el año, porque cada niño que pierde el año le representa al gobierno entre 300.000 pesos si está en un colegio público,
o 1.700.000 están en un colegio por concesión. Es una guía de confección y desarrollo del currículo acorde a las necesidades del Estado. Esto tiene que ver, claro, con que el gobierno tiene que orientar unas políticas educativas, y ese es un instrumento para la comparación de sistemas educativos, pruebas censales. Sobre este punto último, lo que hay que señalar es que las pruebas censales, desde el punto de vista académico en el mundo, son mandadas a recoger porque no miden la calidad de la educación. ¿Por qué no la miden? Por la técnica de respuesta. Me perdonan que yo utilizar muchos ejemplos de matemáticas, pero es que esa es mi área. Les voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Por qué no pueden medir la calidad? Yo una misma pregunta se la puedo hacer a un estudiante de grado séptimo y se la puedo hacer a un estudiante de grado 11. Si yo la hago tipo IFES, pues yo no sé cómo la resolvió el estudiante. Ejemplo. Tipo de pregunta del Ministerio de Educación: si un ovejero cuenta sus ovejas de 2 en 2, le sobra una. Si las cuenta de 3 en 3, le sobra una. Si las cuenta de 4 en 4, le sobra una. Y si las cuenta de 5 en 5, no le sobra nada. ¿Cuál es la menor cantidad de ovejas que puede tener el ovejero? El estudiante de grado séptimo, para resolverlo, yo desde un análisis de investigación que quiera hacer, espero que él me haga contar. O sea, que coja y comience a contar las ovejas de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y me las cuente de 3 en 3 y me las cuente de 4 en 4. Mire cuál es la menor cantidad y después las cuente de 5 en 5, y gráficamente me haga el problema y me lo solucione y me diga sean 25. Pero si yo se la coloco a un estudiante de grado 11, espero que me aplique el algoritmo del mínimo común múltiplo. ¿Será que con una respuesta de A, B, C, D yo puedo determinar eso? No. Por eso, para mirar los elementos de construcción del desarrollo del pensamiento, del estado del aprendizaje, hoy en el mundo se aplican pruebas piloto. Para yo colocarle la prueba y mirar cuál es la estrategia de solución. Algo parecido a lo que se utiliza la Universidad Antonio Nariño en las Olimpiadas de Matemáticas. O sea, lo interesante no es llegar a la respuesta, sino cuál es el proceso que utiliza para mirar la calidad de esa respuesta que se utiliza. Segundo, y el golpe más grande para las competencias, porque nos hablan de las competencias lingüísticas. La producción de textos no se puede evaluar de forma sensata. Y lo más rico de mirar la calidad de la educación es mirar la construcción de textos. Porque ahí es donde se mira el real proceso de la calidad. Pero ¿para qué nos quieren medir? ¿Para qué nos quieren encasillar? Pues tiene que ver que todo esto es un proceso dentro del marco del Tratado de Libre Comercio. Pecó de cuánto nos lleva diciendo eso y nosotros no le creemos. Nosotros en el marco del TLC estamos enmarcados dentro del TLC del conocimiento. Y el TLC del conocimiento nos señala que en el mundo hay unos países privilegiados que son los que producen conocimiento. Estados Unidos, Alemania, algo Francia, Japón. Hay otros países que hacen transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología. Pues miremos los aparatos electrónicos de nuestra casa y todos dicen que fueron hechos en México, en Corea. No producen el conocimiento, sino que aplican el conocimiento. Y estamos nosotros, que somos los consumidores del conocimiento, o sea, que les interesa que nosotros aprendamos
a manejar el televisor por fuera, no por dentro, el computador por fuera, no por dentro. Y entonces el papel en el mundo de la producción, del comercio, de la industria en este país cambió. Entonces no es gratis que hoy en cualquier programa que usted monte de SENA, ya sabe que le están ofreciendo, ¿no? Turismo, comercio y pare de contar. ¿Cuánto ha dicho de pronto el SENA en un colegio vamos a montar un programa de electrónica? Bueno, preguntas que uno debe hacer es cuando uno mira el problema de las cosas. O sea, ¿de qué competencia nos están hablando? Primer parte, o sea, como la primera premisa, cuando uno habla de competencias, es el problema del lenguaje. Es un lenguaje, las competencias, que nos metió en todo. Y es una jerga que nos viene utilizando, que yo llamo la jerga que no es inocente, tiene toda una intencionalidad. Y tiene que ver con el campo de la semiótica. Si aquí hay un profesor de español, ojalá me reafirme, es decir, las cosas ya no significan lo que significan, sino significan de acuerdo a lo que yo contextualizo. Y cuando uno habla entonces de este lenguaje, encuentra usted de todo, menos que encuentre dos personajes que piensen lo mismo acerca del significado de competencia. No los encuentro. Cada uno tiene una interpretación particular de lo que es una competencia. Y entonces, como el problema es de la semiótica, entonces las competencias se nos volvió un problema de pedagogía, un problema de didáctica, un problema de metodología, un problema de todo el quehacer de la educación, un problema de evaluación y un problema hasta de cómo nos evalúan a nosotros. Incluso si el rector nos va a hacer la evaluación anual de desempeño, lo que está diciendo es: vamos y miramos sus competencias. Y si vamos a presentar la prueba para que nos mejoren el salario, nos van a hacer una prueba de competencias. El lenguaje en general tiene una función, ¿no? Es articular el pensamiento, darle forma, organizarlo, ordenarlo, hacer lo que tenga una estructura en su fluir. Los conceptos, argumentos y discursos son herramientas que reflejan el contenido de nuestro pensamiento.